Hola, buenos días, profesores. Soy la alumna Gabriela Aguilar Moreno y el día de hoy presentaré mi videoexamen. Comencemos explicando qué es la inmunología. La inmunología se refiere a la resistencia a la enfermedad. Se le llama sistema inmune al conjunto de células, tejidos y moléculas que se resisten ante una enfermedad o una infección. El sistema inmune es un sistema fisiológico que da integridad neutralizando peligros internos y externos. Este está constituido por moléculas, células y tejidos que interaccionan todos juntos creando una respuesta inmune en una secuencia compleja de eventos desencadenados. Esto quiere decir que cada enfermedad, virus, bacteria, tiene un proceso por el cual pasa al cuerpo, pero este mismo cuerpo crea una barrera de protección para que pueda eliminar el agente inductor y en el proceso pueda destruir esas células y dejar sus células buenas en el cuerpo. La función de la inmunología el sistema inmune es evitar las infecciones y eliminarlas. Ahora continuemos con la historia de la inmunología. En el siglo XV, los chinos encontraron una solución para evitar la viruela, que esta fue colocar extractos de las personas enfermas, quitar un pedazo de costra y pegárselos a la gente sana. Entonces provocaba que creara una resistencia a la persona sana, haciendo que la viruela no le diera tan fuerte. En ese entonces la viruela tenía una mortalidad del 80% y una transmisión del 85%. No fue hasta 1796 que Edward Jenner encontró la primera vacuna gracias a unas vacas con una enfermedad llamada cowpox. ¿En qué consistió? En que Jenner viajó y se encontró con una familia de un pueblo y que en estas tenían las vacas. Eran vacas enfermas y también tenían niños. Entonces usó la vaca para infectar al niño y vio que era diferente a la viruela, pero no era la misma gravedad de la viruela de la vaca que le pegaba al niño. Y bueno, fue criticado por muchas cosas y la cual pues yo creo que no estaba bien que le hiciera eso a un niño, o sea, haciendo experimentos, pero pues era por el bien de esa comunidad. Bueno, de ahí se derivó la palabra llamada vacuna, que viene de la vaca, que fue encontrada para la viruela. Luego, gracias a Jenner, en 1885, Louis Pasteur descubrió una forma de disminuir la viruela, pero ya con más formalidad. Y hay una forma de infección que encontró en las gallinas, conocidas como calor a gallina. Pasteur, ¿qué hizo? Pues inyectó la bacteria en cultivos viejos y los dejó a un lado. Y luego las gallinas enfermas se recuperaron. Luego, al no tener más gallinas para conseguir procedimientos, fue obligado a usar las mismas gallinas enfermas. Pero ahora inyectó los cultivos viejos con los cultivos nuevos. Hizo una nueva creación y las gallinas observó que las gallinas tenían resistencia a la viruela. Entonces, ¿qué pasó? Que las gallinas no murieron, pero sí hubo unos síntomas de enfermedad y descubrió que atenuaba al agente patológico, en este caso a la viruela. Bueno, algunos cambios que notó fue que aumentó la temperatura en las gallinas, cambió el pH y provocaba una muerte por el exceso de bacterias.
Ahora, en 1916, en Rusia, Elik Lynch Machkinov, este, al ver a su esposa morir por tuberculosis, se intentó suicidar, pero ¿qué pasó? Que no pudo. Entonces, este sujeto hizo experimentos con estrellas de mar. Observó que al picar una estrella con una rosa, con una espina de rosa, vio que a los pocos días empezó a crear células que rodeaban a la zona que estaba picada y empezaba a hacer fagocitosis. ¿Esto para qué? Para las mismas células de la estrella intentaba sacar la espina de la rosa por sí solas y vio que estaba correcto en la teoría de la fagocitosis y la teoría celular. Y conforme avanzó el tiempo, en 1920 Emil van Behring ayudó a su acompañante Robert Koch y observó que el suero de enfermos ya curados de diferentes personas tenían la capacidad de neutralizar a bacterias y estos químicos les llamó antitoxinas. Luego se conocieron como anticuerpos. Este fue el inicio de la teoría humoral, que se crea una seroterapia, que se infecta un animal y luego al haber sanado se obtiene un suero que protege a otro individuo. Y ahí el suero tenía un antiveneno de alacrán, de serpiente, de tétanos, difteria y obtuvo un premio Nobel de fisiología. Y con esto comprueba la inmunidad humoral, que es de sustancias. Luego en 1909, Paul Ehrlich crea el primer tratamiento contra la sífilis. Inicia el concepto de quimioterapia con el concepto de una bala mágica. Este concepto quería decir que al tener el tratamiento invadía luego a la enfermedad, que en este caso era la sífilis, y era como por arte de magia que se empezaba a curar. Crea también el Salvasan, que es el primer antibiótico que hay. Explica la producción de los anticuerpos y demostró que estos anticuerpos producidos por la madre se suelen pasar al bebé y que da protección hacia al feto y al embrión, logrando que madure. Con todo esto, el sistema inmune es un sistema homeostático que tiene interacción con otros sistemas como el nervioso, y esta relación se le nombra como sexto sentido. Ahora, el sistema inmune se divide en dos: el sistema natural o innato, que está presente desde el nacimiento, es decir, desde que estamos en la panza de nuestra madre, que también, como lo había dicho, las células inmunes pues de la madre ayudan a proteger al bebé. Este tiene una respuesta rápida y constante, o sea que si una bacteria ataca al cuerpo, va de manera natural, va a tener una respuesta rápida y constante. No es específica, emplea barreras químicas y no tiene memoria. Esto porque pues es de nacimiento y que con el tiempo va a ir cambiando este sistema innato. Como no es específica, se puede ver alterada por estados del paciente o de la persona. Un ejemplo de estos que puede afectar es la desnutrición, la estresis de antibióticos, quemaduras, medicamentos. Y un ejemplo de estos son la piel, las lágrimas, el pH, y emplea barreras químicas. Esta inmunidad es la primera respuesta del sistema inmunitario
del cuerpo contra una sustancia extraña que puede dañar al mismo cuerpo. Cuando entran al cuerpo el microorganismo extraño, virus o una bacteria, ciertas células del sistema inmunitario innato responden rápido para tratar de destruirlo. Y como mencioné anteriormente, estas tienen barreras como es la piel, las membranas mucosas, las lágrimas, el ácido del estómago, que estas mismas nos ayudan a evitar la entrada de sustancias dañinas en el cuerpo. La otra parte del sistema inmunológico es el sistema adaptativo o adquirido o específico. Es inducible ante la presencia de antígenos, tarda más tiempo en activarse, es específico, reconoce diferentes tipos de antígenos, es más potente, hay memoria, es intransferible a otros individuos y es autolimitado. Reconoce lo propio de lo extraño, o sea, tiene tolerancia. Este sistema es específico porque dirige su ataque a un antígeno en específico que se ha encontrado con él hace tiempo, y la característica de este sistema es la capacidad para aprender, adaptar y recordar dicho antígeno. La inmunidad adquirida necesita tiempo para desarrollarse tras estar en contacto con este antígeno nuevo para después recordarlo. Y las respuestas posteriores van a ser más rápidas, más eficaces en las que se produjeron después de la primera exposición a este antígeno. Este sistema se divide en dos. En el humoral, que se refiere a todo lo líquido o sustancias. Son anticuerpos producidos por linfocitos B, citocinas, se produce ya una memoria. Y la otra parte es el celular, que se refiere a las células que hacen una actividad en específico para el control inmunológico. También de aquí se derivan los linfocitos T, que son linfocitos T de helper, y los linfocitos TC de citotóxicos. También se derivan macrófagos y células presentadoras de antígenos. Y esta a su vez se vuelve a dividir. Tiene una división activa que se divide en natural por infecciones y una artificial por vacunas. Crea anticuerpos para posteriormente evitar que esa misma enfermedad o ese antígeno ataque más agresivo o que haga mucho más daño del que pueda hacer. Y también se divide en pasivo, que se divide igual en natural por inmunoglobulinas que pasan al bebé desde la lactancia, y en artificial por transfusión celular. Esto es el conjunto de una respuesta primaria. Es el primer contacto del sistema inmune con un antígeno. El reconocimiento primario se inicia se llama sensibilización. Esta respuesta adaptativa primaria es débil, no muy específica. Los pasos para una respuesta más rápida y compleja toma mínimo como 3 semanas para producir inmunoglobulinas. En las respuestas inmunológicas originan células afectoras y de memoria por medio de la activación de las células presentadoras de este sistema. Ahora, la respuesta secundaria es el segundo contacto con el antígeno, pero al ya tener una memoria y saber qué antígeno fue y cómo lo pudieron sacar del cuerpo, pues la respuesta será más intensa, es más rápida y duradera, y predominan. La inmunidad pasiva consiste en exponer al sistema inmunológico de un ser vivo a un patógeno mediante una enfermedad o una infección y creando anticuerpos por el sistema inmune. Esos pueden ser vacunas o enfermedad natural. Y está la otra inmunidad, que es la activa. Esta se presenta cuando una persona recibe anticuerpos
en lugar de producirlos en su sistema inmune. Bueno, al principio de la clase el doctor comentó que había que tener un glosario para poder entender un poquito más la materia. Y bueno, aquí son algunos conceptos y palabras que hay que saber qué significan para poder comprenderlo mejor. Empezamos con alérgeno. El alérgeno es un antígeno que causa una alergia. El apteno es una molécula de bajo peso molecular reconocida por anticuerpos preformados. Un epítopo es una parte de un antígeno reconocida por un receptor para este mismo antígeno. Parátopo, parte que reconoce al epítopo. Peroxidasas son enzimas que catalizan el óxido reducción de H2O. Lactoferrina es una glucoproteína que es producida de las células granulocitos. Filaxis es la protección contra una infección de defensas que posee el organismo frente a una infección. Atópico, predisposición genética o responder a un antígeno que son inocuos para la mayoría de las personas. Alelo, cada una de las copias de un gen es una de las formas alternativas de un gen. Alotipo, diferencias entre individuos de una misma especie en sus determinantes antígenos. Un ejemplo son los grupos RH sanguíneos, que no son muy comunes. Es el conjunto de alelos, puede ser homocigoto y heterocigoto. Mieloide, pertenece a la médula ósea, similar a la médula ósea, asociado a un sistema inmune innato. Necrosis celular, es la muerte celular por lesión. La célula se libera un contenido y desencadena una reacción inflamatoria. Apoptosis celular, hay disminución del volumen celular y esto genera una alteración del citoesqueleto. Una alteración de la función se expresan con proteínas específicas que indican a los macrófagos si destruir la célula o dejarla, y no se origina una liberación de sustancias y no provoca una inflamación. Célula virgen, la célula inmunológica que no ha interactuado con un antígeno y se activa con el ciclo celular y se puede diferenciar en células de memoria u otras células. Lisozima es una enzima que destruye las uniones beta 1 a 4 del peptidoglucano de bacterias. Metacromasia. La metacromasia celular es un fenómeno por el cual un colorante cambia de color tras reaccionar con un componente textural. Esto lo podemos ver comúnmente en los epitelios que conforman al cuerpo, y cada color tiene una diferente tinción y este dependerá del color su nombre. Por ejemplo, un núcleo celular se va a teñir de un púrpura, los granulocitos o basófilos de un color magenta, y un citoplasma se va a poner de un color azul. Estos tienen una función o una finalidad de analizarlos utilizando los diferentes tipos de microscopios y tinciones que hay y reconocer si existe alguna una alteración o algo diferente que esté fuera de lo común. Y ya. Continuamos con los órganos linfoides, que son tejidos de órganos que producen, almacenan y transportan los glóbulos blancos que combaten las infecciones y otras enfermedades. Estos órganos se dividen en dos, en primarios y secundarios. Los primarios se dividen en timo y médula ósea, que son los centrales. La médula ósea es donde se generan las células troncales hematopoyéticas. Son células madre de las cuales se van originando las demás células sanguíneas. Antes del nacimiento, las células hematopoyéticas se generan en el saco embrionario e hígado, en el vaso, y en la vida adulta
en la médula ósea, principalmente será grasa. Y el timo, que es un órgano bilobulado plano situado arriba del corazón, debajo del esternón. La función del timo va disminuyendo conforme pasa la edad. En la pubertad es el punto máximo donde se atrofia de unos 30 gramos y en lactantes y en 3 gramos en adultos. Tienen anatómicamente una corteza donde hay una médula que tiene células llamadas timocitos que se mueren y se diferencian e interactúan con otras células. Se induce la muerte de muchas células T reactivas o dañadas y mueren el 95%. Luego continuamos con los órganos linfoides secundarios conformados por los ganglios linfáticos, el vaso y los MALT. El vaso está situado en la parte alta del lado izquierdo del órgano linfoide. Es ovoide y grande. Su función es filtrar la sangre y atrapar los antígenos de la sangre. No recibe los vasos linfáticos. Tiene una sección anatómica que es de color rosa con una pulpa blanca y roja. En su interior tiene células dendríticas, células B, T, células germinales, macrófagos. Se destruyen glóbulos rojos viejos o defectuosos y las células TH activan a las células B. Y los tejidos linfoides difusos o MALT. Son células inmunitarias dispersas en varios tejidos, usualmente están en las mucosas y que estas no están queratinizadas como la piel y son las más sensibles a daño o infecciones. Las mucosas reciben del sistema digestivo, respiratorio y urogenital. Tienen una urea de 4.000 metros cuadrados y estas se dividen en MALT, que es un tejido linfoide relacionado con mucosas, BALT, tejido linfoide de bronquios y GALT, tejido linfoide intestinal. Seguido con el tejido linfoide encontramos la linfa. La linfa es el líquido celular que drena hacia el sistema linfático y circula en su interior glóbulos blancos, conformados por linfocitos, grasas y proteínas, ayudando a la reabsorción de líquidos y reduciendo la inflamación. Es un líquido transparente que recorre todos los vasos linfáticos. Se produce por el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos. Este líquido recoge por los capilares linfáticos hasta un conducto más grande, el conducto torácico que llega a la vena subclavia izquierda. Es pobre en vitaminas, pero rico en lípidos. No transporta oxígeno, no tiene eritrocitos, tiene linfocitos. Puede haber microorganismos antígenos y se producen 3 litros de linfa por día. Transporta grasas a la dieta y circula lentamente. No la impulsa el corazón, se mueve por la presión de los músculos alrededor del vaso. Los nódulos linfáticos actúan para defender el organismo contra infecciones ocasionando su inflamación y estos a su vez producen anticuerpos. En la estructura de los órganos linfáticos podemos encontrar el hilio. Permite el paso de las arterias, venas y los vasos linfáticos. Tiene una cápsula con tejido conectivo denso circundante, una corteza que contiene los nódulos linfáticos y esta a su vez tiene nódulos primarios con linfocitos B inactivos, nódulos secundarios con linfocitos B activados. Tiene una paracorteza que contiene células CD4 y CD8, que son de los linfocitos T, células dendríticas migratorias, y contiene una médula, que esta a su vez tiene cordones o células plasmáticas con pequeños linfocitos y macrófagos. Tiene senos medulares que drenan la linfa hacia el vaso linfático eferente. La estructura que podemos observar es el anillo de Waldeyer, que es una combinación de tejidos linfoides en la entrada principal de la boca, a los antígenos de la faringe. Por aquí pasa la comida y aire, que es un punto de entrada sensible. Es una primera línea de defensa. Si se inflama significa que hay una replicación de las células inmunitarias e inflamación
Usualmente esta inflamación es bilateral. Se pueden crear tonsolitos, que son calcificaciones en amígdalas que forman halitosis. La más usual a valorar son las amígdalas. Estas tienen un grado que, dependiendo del grado, es la inflamación que pueden tener estas amígdalas. En el grado 0 podemos percibir que las amígdalas no se visualizan. En el grado 1 se visualizan dentro de la fosa amígdala. En el 2 sobresalen la fosa amigdalia. En el 3 se pegan a la base de la úvula palatina. Y en el 4, que es cuando ya tienen demasiada inflamación, se rebasa a la fosa de la úvula palatina. Este tiene como función la protección y defensa de la vía aérea y digestiva, la captación de gérmenes patógenos que penetran por la nariz y la boca a la garganta, y procesa y desencadena la respuesta inmune. Un claro ejemplo que podemos observar es la cadena linfática, que se encuentra en cara y cuello, que con frecuencia se relacionan a las infecciones de origen viral o bacteriano a nivel de las vías aéreas superiores, parte de una respuesta del sistema ante una infección sistémica. Alrededor de la cara y cuello podemos observar diferentes bordes que, si al tocarlo y se percibe dolor, pues esto quiere decir que hay una inflamación y la cual está dando señal de que puede haber una infección. Unos ejemplos de estos son los ganglios palatinos, los carotídeos submandibulares, los cervicales profundos, entre otros, que, como vimos en el anillo de Waldeyer, si uno se inflama, este tiene la tendencia de que, como es un círculo, pues da señales para que los demás ganglios se inflamen y protejan de la infección que se puede tener en las vías aéreas o digestivas. A continuación, las células hematopoyéticas. El tejido hematopoyético está conformado por células que están encargadas del buen funcionamiento del organismo a través de la oxigenación y eliminación de desechos biológicos, transporte de células y componentes del sistema inmunológico. Cada célula tiene una sobrevivencia en este tejido, la cual, dependiendo de cada población y cantidad, varía desde 100 a los 120 días en el eritrocito. Toda la vida de una célula de memoria del sistema inmune ante la muerte celular se requiere una producción periódica de células de los diversos linajes hematopoyéticos, para que así una pérdida sea compensada por unas células inmaduras conocidas como células madre hematopoyéticas, encargadas del proceso de hematopoiesis, donde una célula puede diferenciarse en cualquier célula que el cuerpo necesite. Las siguientes son células hematopoyéticas. Empezamos por los eritrocitos, que son glóbulos rojos con células anucleadas, sin núcleo, bicóncavas y cargadas de hemoglobina, que transportan oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y otros tejidos. Se producen en la médula ósea roja mediante un proceso llamado eritropoiesis. Durante este proceso, las células antecesoras de los eritrocitos, derivadas de la célula madre, son estimulados para sufrir unos cambios para que se conviertan en glóbulos rojos maduros. Son liberados en el torrente sanguíneo, donde sobreviven alrededor de 100 a 120 días. Y estos tienen la función de que te pueden brindar información acerca de tu estado de salud en los últimos 3 meses, con el fin de valorar los niveles de glucosa. Y los eritrocitos viejos son reciclados por los macrófagos.
Las células endoteliales, que son un tipo de célula que se encuentran en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el corazón. Y las células dendríticas, que residen en la piel, en los ganglios linfáticos y en tejidos de todo el organismo. La mayoría de las células dendríticas son células presentadoras de antígenos, es decir, ingieren, procesan y presentan antígenos, lo que facilita a los linfocitos T, cooperadores, los CD4, que reconozcan al antígeno. Las células dendríticas presentan los fragmentos de antígeno a los linfocitos T en los ganglios linfáticos. También se encuentra la célula dendrítica folicular, que presenta el antígeno no procesado intacto, que se ha relacionado con el anticuerpo a las células B. Las células dendríticas foliculares ayudan a las células B a responder a un antígeno. Y continuamos con el siguiente tipo de células, que son granulocitos. Esos granulocitos son glóbulos blancos que tienen pequeños gránulos adentro, y de ahí deriva su nombre, granulocitos. De aquí se derivan los neutrófilos, que son una de las primeras células inmunitarias que reaccionan cuando entra al cuerpo algún microorganismo como bacteria o virus. También derivan los basófilos, que son un tipo de célula inmunitaria que tienen gránulos con enzimas que se liberan durante las infecciones, las reacciones alérgicas y el asma. Los eosinófilos, tipos de glóbulos blancos y de granulocitos. Esos agranulocitos son polimorfonucleares. Ahora los que siguen son granulocitos, pero estos son mononucleares. Quiere decir que solo van a presentar un núcleo. De ahí derivan mastocitos, que son donde se convierten de un macrófago a una célula dendrítica. Los macrófagos rodean y destruyen a los microorganismos o al antígeno, ingieren el material extraño y eliminan las células muertas y estimulan la respuesta inmune. La función de estos mastocitos es fagocitar, y este mastocito pasa a macrófago. Otro subtipo de células son los agranulocitos. Estos son monomorfonucleados que tienen varios núcleos, y de aquí se derivan los linfocitos T, que se subdividen en CD8, que son citotóxicos, y CD4, que son cooperadores. De aquí los linfocitos B y los natural killer. También la otra que se deriva son los monocitos. Ahora, los linfocitos T son parte del sistema inmunitario que se forman a partir de las células madre en la médula ósea. Ayudan a proteger al cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer. También se llama células T y timocito, o colaboradores al recibir una señal suficientemente fuerte para que se activen, produzcan inflamación, activan los mecanismos de eliminación de los antígenos y proliferan o se diferencian en otros linfocitos. De aquí se derivan más células de los linfocitos T, que son los TH0, que es la integración de la respuesta inmune, la estimulación de las células CN, de las células TH. TH0 es el paso determinante. Es la entrada de un antígeno en contacto con el organismo que pone en marcha la respuesta inmune. El antígeno es captado y procesado por una célula presentadora de antígeno, APC, que presentará dicho antígeno asociado a MHC2. Dependiendo de la célula de presentadora y la célula que libere, se estimulará esta célula TH0, que posee un receptor de antígeno, un TCR, adecuado para reconocer a dicho antígeno y para que se pueda diferenciar en TH1, TH2. El TH1 está relacionado con la activación de TC y de los macrófagos. El TH2 está implicado en la respuesta humoral solo cuando existen suficientes TH2 que reconozcan a un antígeno, y solo hay que esperar una expansión importante de las células B para que reconozcan dicho antígeno y hagan esta expulsión del antígeno. Parte de los linfocitos TH quedan como linfocitos de memoria. Su función es el reconocimiento del antígeno extraño.
la activación del sistema inmune, la diferenciación de células, desarrollo de la respuesta, inactivación de las células, y dependiendo de la infección es cómo se activarán estas células de los linfocitos T. Continuamos con el tema de transcripción de señales. Esto se refiere a cuando una molécula da señales extracelulares activas a un receptor de la superficie celular, a la cual altera moléculas intracelulares. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un par de moléculas van a mandar señales a una célula diana para que éstas alteren las células que tienen adentro de esa molécula. Tienen las características de tener un emisor, un receptor y un mensaje. Claramente no todos van a recibir la misma información porque pues son diferentes células y tienen diferentes lenguajes. Entonces ese emisor va a mandar un mensaje y el receptor a su vez va a procesar qué mensaje es para después traducirlo o para hacer una transducción. Ese tiene como características de la acción hormonal una redundancia, que son varias moléculas, tienen la misma función de señal. La amplificación, que va de una molécula a muchas. La integración, que es de muchas a una. Y cooperatividad, que es cuando varias moléculas se pueden ensamblar y crear una más grande. Las señales endocrinas se caracterizan por ir al torrente sanguíneo, tener una respuesta lenta, pero de larga duración. Circulan por el torrente sanguíneo y esa distancia. Las señales parácrinas tienen una respuesta local, tienen como emisor a las células diana y está especialmente para neurotransmisores. Las señales autócrinas aceptan a su mismo tipo del emisor y son para ellas mismas, o sea, la señal va para ellas mismas. Ahora, los mensajeros hidrofílicos tienen una acción en la membrana a corto plazo libre en el plasma, necesitan un receptor en esta membrana y este se divide en dominio extracelular y dominio intracelular. Las lipofílicas tienen una acción en el núcleo de largo plazo y son transportados por proteínas. Segundos mensajeros. Estos son como calcio, relacionados con la contracción muscular, liberación de neurotransmisores, visión y proliferación. El sodio se forma a partir de la arginina y oxígeno por la enzima nítrica sintetasa la producción de vasos. Y los mensajeros hidrofóbicos, que tienen como transporte por proteínas específicas, atraviesan fácilmente la membrana, son receptores intracelulares, no requieren segundos mensajeros y actúan generalmente en el núcleo. Continuamos con el AMP cíclico. El adenosín monosfato cíclico, o conocido como AMPC, es uno de los segundos mensajeros intracelulares activados por las hormonas. Estos actúan como segundos mensajeros que están vinculados en los receptores de las membranas y están asociados con las proteínas G. Este mecanismo de acción actúa de la siguiente manera. Cuando una hormona se fija a su receptor, especifica una enzima llamada adenilciclasa que convierte el ATP en AMP. Una vez generado el AMP, puede activar una enzima llamada proteincinasa A, la conocida como PKA, lo que permite realizar la respuesta celular o un efecto fisiológico de una hormona. Ahora continuamos con los canales iónicos, que sabemos que van a favor de la gradiente de concentración. Esto quiere decir que casi no ocupan energía y los encontramos en tres estados: cuando los canales están cerrados y cuando están abiertos. Cuando están abiertos puede entrar
sodio, calcio o potasio. Y el estadio refractario, que es cuando la membrana es muy sensible y acepta los estímulos que vienen de afuera. Luego continuamos con los receptores acoplados a las proteínas G, o conocido como GMP cíclico. De sabemos que tiene 7 hélices transmembranales con subunidades de linfocitos B y linfocitos. Ahora, los receptores acoplados a proteínas G. Estos están constituidos por una cadena de aminoácidos que se localizan en la porción extracelular de esta misma célula. Y esta a su vez atraviesa la membrana 7 veces, por lo cual tiene 7 hélices transmembranales y cuenta con subunidades L, B y K. Activa y desactiva la GTP y la GBP. Ahora los receptores tirosina quinasa. Ese mecanismo de acción es sumamente con varios procesos. Se activa a través de una o varias señales por la cual la hormona realiza sus efectos. Esta misma señalización está vinculada en receptores de único dominio con actividad de la enzima quinasa, la fosforilación. Para entender este mecanismo, primero hay que diferenciar los tipos de cascada de tirosina y quinasa. La primera tirosina quinasa es la intrínseca. En ese mecanismo de acción el receptor se autofosforila en los residuos de tirosina dentro de la porción intramembranal del receptor al momento que la hormona se acopla a una misma, y esto provoca que se active la señalización en forma de cascada a través de una reacción de fosforilación. Cada sustrato se activa fosforilándose en un aminoácido de tirosina. Y la tirosina quinasa extrínseca. A diferencia del anterior, este receptor no se autofosforila al momento que la hormona se acopla al receptor, por lo que activa la señalización y el receptor requiere de fosforilación a un sustrato dentro de la membrana. Eso quiere decir que ocupa ayuda de otra célula para que haga la señalización. La enzima JAK o Janus quinasa es la que activa esta enzima y logra realizar la señalización hormonal, activando otro sustrato intracelular en forma de cascada como la proteína STAT. Ahora, ¿qué son las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas son proteínas elaboradas con células B y células plasmáticas. Eso quiere decir que son de tipo de glóbulo blanco, que ayuda al cuerpo a combatir infecciones que se pueden encontrar en cantidades más altas de lo normal en pacientes con ciertas enfermedades o cierto tipo de cáncer, mielomas y otras enfermedades. La cantidad de inmunoglobulinas ayuda a descifrar y a diagnosticar cáncer y determinar cierto tratamiento para esa enfermedad. También se llaman IgE y las podemos encontrar en sangre y en orina. La función de estas inmunoglobulinas son neutralizar y eliminar los virus o bacterias que están en el organismo. Los productos del metabolismo bacteriano, o sea, las toxinas o antígenos que crean los procesos inflamatorios o destrucción celular, pues estas inmunoglobulinas ayudan a encerrar el antígeno y lo eliminan del organismo. La estructura de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, 2 de mayor tamaño, que son las cadenas pesadas, y 2 de menor tamaño, que son cadenas ligeras. Las cadenas ligeras y pesadas se agrupan de una manera
eh, en que los 4 extremos y los otros 2 se juntan con la inmunoglobulina y se puede dividir obteniendo diferentes partes, y eso es lo que le da la estructura. También cuenta con una región variable y una Fc constante. La unidad estructural de estas inmunoglobulinas son estas regiones, la región variable y la región constante. Ahora vamos a hablar de las funciones de los diferentes tipos de inmunoglobulina. La IgG o inmunoglobulina G está principalmente involucrada en la respuesta del sistema inmune. Son eficaces en la neutralización de virus, en la interacción con la fracción de C1 del complemento y en la activación de la cascada del complemento con opsonización y fagocitosis de patógenos. Además promueven la muerte de células infectadas mediante citotoxicidad y celular mediada por anticuerpos. Las inmunoglobulinas C tienen un peso aproximado de 190 kilodalton y presentan una baja concentración en sangre. Están específicamente implicadas en la hipersensibilidad tipo 1 y en la defensa contra los parásitos. La función de la IgA o inmunoglobulina es la clase predominante de la IgA en la secreción, que sería saliva, moco, lágrimas, el calostro o la leche en las superficies mucosas y previene la penetración y colonización de estos patógenos. La función de esta inmunoglobulina IgM se encuentra principalmente en la sangre y en el líquido linfático. Es el primer anticuerpo que fabrica el cuerpo para combatir una nueva infección. La función de las IgD o inmunoglobulina D es la de receptor de antígenos de la membrana de los linfocitos B que aún no han sido expuestos a los antígenos. Esta inmunoglobulina se une con la E para formar un alérgeno y que desencadena una liberación de histamina relacionada con las reacciones o hipersensibilidad. Seguiremos con el activador de complemento. Este activador o sistema de complemento es una cascada enzimática que ayuda a defenderse de las infecciones. Muchas proteínas del complemento que se encuentran en el suero son precursores enzimáticos. Este sistema de complemento es un puente entre la inmunidad innata y adquirida por sus características. Aumenta las respuestas de anticuerpos y la memoria inmunitaria. Elimina complejos inmunitarios que no son del cuerpo y las células apoptóticas. Este sistema de complemento tiene muchas funciones biológicas, como por ejemplo la estimulación de la quimiotaxis, la degranulación de mastocitos independientes de las inmunoglobulinas. Y para la activación de este complemento existen 3 vías para activarlo. Las 3 son la vía clásica, la vía de la lectina y la alternativa. Esas 3 vías llegan a lo mismo. La vía clásica de la lectina y la alternativa se encuentran en un punto, en una vía final, común cuando la C3 convertasa y la C3 en C3A y C3B, que son los anticuerpos y el antígeno, el C1, inhibidor de C1, MAC, complemento de ataque de la membrana, más la serina protasa asociada a MBL, que es la lectina de unión amanosa, y la barrera de indicación. La vía clásica de activación puede ser por un anticuerpo independiente que ocurre cuando C1 interactúa con AG y IgM, que son los agregados de los complementos, e independiente de los anticuerpos que se producen de los polianiones. Esta vía es regulada por el inhibidor de C1. Ahora, la activación de la vía de la lectina es independiente de los anticuerpos y se produce cuando la lectina de unión amanosa
MBL, una proteína sérica, se une a un grupo de manosa o fructosa sobre las paredes celulares de una bacteria. Por lo demás, esta vía se parece a la clásica, pero tiene otra estructura y otra función. Y por último, la vía alterna. La activación se produce cuando los componentes de la superficie de los microorganismos, o sea, en las paredes, desprenden pequeñas cantidades de C3. Esta vía está regulada por la properdina, el factor H y el factor acelerador de desintegración. ¿Qué es la fagocitosis? Es el proceso por el cual un fagocito tipo de glóbulo blanco rodea y destruye a las sustancias extrañas como bacterias, virus, hongos y elimina las células muertas. Este proceso consta de varios pasos, los cuales son: la primera, que es quimiotaxis bacteriana. La quimiotaxis es un mecanismo por el cual la bacteria responde de manera eficazmente y rápida a cambios de la composición química en su ambiente. La quimiotaxis, al igual que otras taxis, permite a la bacteria acercarse y permanecer en ambientes favorables y escapar de los más cómodos. Este mecanismo es un movimiento activo dirigido a la bacteria a través de un gradiente químico. La opsonización anafilotóxica es la acción activadora sobre los mastocitos y basófilos para que liberen histamina y otros mediadores de la inflamación. El reconocimiento consta de cuando los PPR presentan en la célula presentadora de antígeno, reconoce los PAMPs adhiriéndose a estas células. Y la endocitosis, cuando se ocupan los receptores que se inducen a la activación de la endocitosis, se activa el citoesqueleto que emite prolongaciones celulares llamadas pseudopodas que rodean a las partículas extrañas y así forman un fagosoma. Este fagosoma se une a un lisosoma lleno de enzimas y químicos llamados rosinos que destruyen la partícula extraña. Este lisosoma produce a la célula una citosina como NFKB que activa a las demás células. Al unirse el fagosoma y los lisosomas forman el fagolisosoma, que se genera el estallido respiratorio que producen muchos NOS y ROS, y esto destruye la partícula y a la propia célula. La fagocitosis fallida es cuando el macrófago no es capaz de eliminar el antígeno en su interior y la célula se daña por la cantidad que emite esta enzima. El NOS así las células se convierten en una célula multinucleada donde varios fagocitos se van a unir y pierden la membrana en el intento de destruir la partícula A. Este conglomera y se llama granulares. De ser una partícula de macrófago se vuelve fagocito y del fagocito se vuelve a unir con otra célula para que se haga un fagolisosoma y estos se unen varios fagocitos para destruir a la partícula y se hace un granuloma. La evasión de la fagocitosis. Algunos microorganismos pueden eludir las enzimas al unirse de un fagolisosoma y lisosoma con lo que viven en el macrófago. Un ejemplo de esto sería la tuberculosis. La presentación de antígenos de ABP representan un conjunto de células pertenecientes a nuestro sistema inmune innato, especializado en fagocitar o pinocitar microorganismos, hidrolizarlos en pequeños fragmentos moleculares e incorporarlos a sus correspondientes moléculas presentadoras de antígenos. Este conjunto de APC está compuesto principalmente por precursores de la médula ósea, que son monocitos circulantes en la sangre periférica, macrófagos en los tejidos, linfocitos B, células dendríticas y células de Langerhans, en prácticamente todos los tejidos de nuestro organismo.
Cada uno de estos tipos celulares está especializado en capturar, procesar y presentar antígenos de diferente naturaleza mediante moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Son capaces de presentar pequeños fragmentos peptídicos a los linfocitos T convencionales, mientras que mediante moléculas presentadoras como el C1 son capaces de presentar pequeños fragmentos lipídicos a los linfocitos NKT. Seguimos con el siguiente tema, que es el complejo principal de histocompatibilidad, también conocida como antígenos leucocitarios humanos, HLA. Se encontrarán al hacer un experimento en rechazo de tejidos. Es el producto de conjunto de genes ubicados en el brazo corto del cromosoma 6. Ayudan a exteriorizar el ambiente intracelular y confieren al individuo una identidad tisular propia y exclusiva. Primero hay que entender el concepto de cromosoma. Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. Cada cromosoma de nuestras células está formado por una molécula de ADN asociadas a la ARN y proteínas. El ADN contiene información para producir proteína en la célula y es el foco principal de los estudios genéticos y la aplicación de la genética en la salud. Regresando al complejo mayor de histocompatibilidad, podemos encontrar el concepto de expresión, la expresión de MHC aumentada por la IL4. La expresiva de MHC disminuye con corticoides y algunos virus. Ahora explicaremos el poligenismo. Las moléculas son codificadas por múltiples genes. Un ejemplo de esto es el gen A, B o C, etc. El poliformismo. De cada gen de MHC hay variantes en una población. Cada variante se llama alelo. Del gen A hay 350 alelos, del gen B hay 620 alelos y del gen C hay 400 alelos. Esta mezcla hace que haya una gran variedad de MHC. Codominancia. Es el individuo que expresa simultaneidad a los genes de ambos padres. En la superficie de la célula se encuentra el producto de 6 alelos procedentes del padre y 6 de la madre. Ahora vamos a explicar los dos diferentes subtipos de complejo mayor de histocompatibilidad, que es el MHC1, que presenta antígenos, el citoplasmáticos, endógenos y presenta CD8. Y el MHC2 presenta antígenos, exógenos y presenta los CD4. Ahora, la estructura de estos dos subtipos: en el MHC1 tiene una gran cadena de polipéptidos, en su gran mayoría alfa con 3 dominios, alfa 1, alfa 2, alfa 3, a lo que se une una subunidad B2, microglobulina. El péptido antígeno que va a ser presentado se aloja en la hendidura, que es de pocos aminoácidos. Tenemos una estructura como si fuera un guante y en una hendidura ahí puede entrar el péptido antigénico, y los como dedos serían los alfa 1, 2, 3 y el B2, que es la microglobulina. Ahora, en el MHC2 es integrada por dos cadenas polipeptídicas, alfa y beta, ambas con dominios, y la hendidura es de mayor cantidad de aminoácidos. Se sitúa entre alfa 1 y beta 2. Este tiene la misma estructura que el primero, solamente que la hendidura es un poco más grande. La presentación de antígenos endógenos MHC1. La presentación de estos antígenos representa el punto intermedio entre ambas respuestas, captando antígenos en sitios estratégicos de forma muy temprana y colaborando con la respuesta inmune específica. Eso quiere decir cuando un antígeno proteico endógeno que se encuentra en el citosol es unida a una proteína de ubiquitina. La ubiquitina marca las proteínas que han de ser degradadas y la proteína ubiquitina es procesada por el proteasoma, el cual es un organelo de 28 proteasas,
que destruyen las proteínas ubiquitina y así se obtienen los péptidos, que son de varios tamaños. Los péptidos de MHC se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, en la hendidura de MHC1. Se coloca una proteína que es la tapacina. Esta impide que sea ocupada la hendidura antes de tiempo y se forman las vesículas. Los péptidos obtenidos por el protosoma del antígeno se unen a las vesículas de MHC1 a la tapacina. La tapacina degrada y el péptido antígeno se mete a la hendidura. Así este complejo se dirige a la membrana y aquí se hace la presentación a otra célula como CD8. El CD8 con otros receptores identifican si es un péptido extraño o propio y decide si puede entrar o no a la célula. Exógeno en MHC2. Presentación de antígenos exógenos. Los péptidos de MSH2 se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. Una proteína L1 protege a la hendidura que debe ser ocupada y se forma una vesícula. Las proteínas antigénicas son de origen externo y estas entran a la célula por medio de fagocitosis. Se forma un fagosoma que luego se une a un lisosoma, haciendo un fagolisosoma, que luego se une y esto genera una destrucción de las proteínas fagocitadas. Los péptidos así obtenidos se unen a la vesícula de MHC2 y la proteína L1 que protege la hendidura de MHC2 se rompe y así los péptidos antígenos exógenos entran a la hendidura. La vesícula se dirige a la membrana celular donde son presentadas a CD4 y si CD4 decide que es extraño o no es del cuerpo, procede a producir bacterias y citocinas que activan a los macrófagos o a los linfocitos beta para que lo saque del organismo. La inmunología de las mucosas. Son moléculas, células y estructuras linfoides organizadas que dan inmunidad a los patógenos que están en estas superficies. Las mucosas son un tejido epitelial no queratinizado asociadas a las glándulas secretoras de moco. Se presentan en áreas con funciones muy específicas donde la capa de queratina podría afectar esta función, como la absorción de alimentos, caries, constante fricción entre tejidos. Así se encuentran en el tubo digestivo, respiratorio, genitourinario, en las conjuntivas y el área del intestino. Al ser un tejido más delgado con poca protección, están expuestas a bacterias y hay factores de ambiente que lo regulan, como el moco, el pH y la osmolaridad. Las mucosas deben distinguir entre agentes patógenos, perjudiciales, alimentos y es el primer sistema en evolucionar. El tejido mucoso contiene 3 capas. La primera es el epitelio que tiene contacto directo con la luz del órgano. El segundo es el tejido conectivo que en su base tiene la lámina propia. El tercero en algunos casos como el intestino que es la capa del músculo liso. La primera capa es la lámina propia, que es un tejido conectivo con numerosos vasos sanguíneos y linfáticos, en el que se encuentra tejido linfoide relacionado a las mucosas llamadas MALT, que su función es reconocer y producir respuestas inmunes. En este MALT hay fibroblastos, células dendríticas, eosinófilos, mastocitos, CD4, CD8. Y este tejido es difuso, significa que no está localizado, está disperso en el tejido conectivo. El sistema linfoide organizado es un conjunto de células inmunes agrupadas a los agrupamientos de las placas de Peyer. Son agregados de células linfoides proyectadas hacia algún lumen intestinal y aquí hay una gran cantidad de células B, dendríticas y células T encargadas de dar una respuesta inmune según el antígeno presentado que produce una gran cantidad de anticuerpos que regulan la microbiota. Células mucosas. En mucosas hay muchos tipos de células especializadas. La más frecuente que se encuentra aquí son los enterocitos.
Son células epiteliales encargadas de la absorción de los nutrientes. Contiene agua y tiene microvellosidades que integran el área de contacto con la luz intestinal. Las funciones de estas células mucoide o enterocitos son producir moco para la protección del intestino y estómago y para atrapar bacterias. Las células parietales producen ácido clorhídrico desnaturalizando las proteínas y destruyendo a los patógenos. Los enterocitos son las células más abundantes del epitelio intestinal. Su función es la absorción de nutrientes y la secreción de agua y cloro al lumen intestinal. Las células M son células sin cilios que se encuentran intercaladas en el epitelio intestinal. Su función es la entrada del antígeno al torrente sanguíneo. Esta célula contiene micropliegues y microvellosidades en un área deprimida del epitelio. Es una célula que permite la entrada de antígenos, no secreta enzimas, tampoco secreta moco. Al permitir el paso del antígeno, este pasa al torrente sanguíneo donde es presentado a las células presentadoras del antígeno. Esta célula dendrítica ayuda a los demás nódulos de Peyer, donde hay muchas células T y B, y estos son presentados con el antígeno que llevan las células dendríticas. Las células T y B activadas en el viaje a una mucosa y hacen una actividad tumoral o de líquido. Migración a nódulos de Peyer. Son cúmulos de tejido linfático que recubren interiormente las paredes del intestino delgado, constituido por células sensibilizadas y especializadas en identificar los antígenos asociados a los alimentos que pasan a lo largo del tracto digestivo. Las generalidades del sistema de complemento juegan un papel importante en la inflamación y en la defensa contra algunas infecciones bacterianas, además de que puede activarse tras las transfusiones sanguíneas incompatibles y durante la respuesta inmune dañina que acompañan a las enfermedades autoinmunitarias. Es un sistema funcional de unas 30 proteínas del suero que interactúan entre sí de modo regulador, formando una cascada enzimática permitiendo una amplificación de las redes humorales. La activación y fijación del complemento a microorganismos constituye un importante mecanismo efector del sistema inmune, facilitando la eliminación del antígeno y generando una respuesta inflamatoria. Este sistema cuenta con 3 rutas: la ruta clásica, ruta alternativa y la ruta de lectinas. Las 3 rutas comparten las últimas fases, que consisten en el ensamblaje sobre la superficie del microorganismo denominado complejo de ataque a la membrana. Los componentes de la primera fase de la ruta clásica y alternativa son diferentes, pero su comparación con las estructuras y funciones son muy pocas. También existen semejantes entre las proteínas C1 de la ruta clásica y las proteínas de la ruta de las lectinas. Las moléculas implicadas en cada ruta fueron evolucionando por duplicación genética y diversificación. La microbiota. La microbiota es el conjunto de bacterias que colonizan la piel, el aparato digestivo, incluida la boca y el aparato genital. Estas bacterias colonizan nuestro organismo desde el vientre materno, desde el nacimiento, y la microbiota se va desarrollando a medida que avanza la vida, de forma que su composición es diferente en la infancia y en la adolescencia que en la vida adulta. La relación de la microbiota y el organismo es simbiótica. ¿Qué quiere decir? Que mientras las bacterias realizan una función protectora,
frente a una enfermedad y un agente patógeno, y de ayuda en la metabolización de los alimentos ingeridos. El organismo les ofrece un lugar donde vivir. La microbiota está compuesta por 1.000 billones de bacterias solo en el aparato digestivo. La bacteriólisis. La bacteriólisis es el proceso de destrucción de bacterias bajo la influencia de diversos factores como lo son la temperatura, los productos químicos, enzimas y otros factores. Este es un proceso muy importante en el cuerpo humano, ya que juega un papel importante para mantener al cuerpo limpio y saludable. La bacteriólisis puede ocurrir tanto de forma natural como de resultado de la exposición a las bacterias a diversos factores. Por ejemplo, hervir agua destruye las bacterias, que es una de las formas de purificar el agua. La bacteriólisis también ocurre cuando las bacterias se exponen a antibióticos que destruyen su pared celular y las hacen inviables. Además, la bacteriólisis juega un papel importante en la respuesta inmune. Cuando el cuerpo encuentra bacterias, las células inmunitarias comienzan a producir anticuerpos que se unen a la superficie de las bacterias y las destruyen. Esto ayuda al organismo a combatir infecciones y a mantener sus defensas. Como resumen, la bacteriólisis es un proceso importante en biología y medicina, ya que desempeña un papel importante en la protección del cuerpo contra infecciones y el mantenimiento de la salud. Tolerancia inmunitaria es una propiedad fundamental del sistema inmune en su capacidad para medir las autodefensas frente a una agresión externa con la mínima cantidad de daño para el organismo. Para ello, este sistema cuenta con múltiples mecanismos que permiten la destrucción y erradicación tanto de microorganismos como de sustancias tóxicas y alérgenas. La capacidad del sistema inmune para evitar la destrucción de los tejidos propios se conoce como autotolerancia. La tolerancia inmunitaria puede ser definida como la falta de respuesta a un antígeno inducida por la exposición previa. Cuando los linfocitos son expuestos a un antígeno, esto puede activarse y diferenciarse para producir una respuesta inmunitaria, o bien puede inactivar o eliminar, dando lugar a una tolerancia. Los factores que regulan el tipo y cantidad de anticuerpos interviene frenando en muchos casos la respuesta inmune. Eso atribuye a que los anticuerpos forman bloques que dan contacto con el antígeno y la célula B, evitando su activación y diferenciación. Otra forma de inhibición se relaciona con el hecho de los complejos Ag o Ac, formados por unas células presentadoras de antígeno, ya que estas células tienen receptores Fc, con lo que se facilitaría la endocitosis de los antígenos y así se bloquearía la respuesta inmune al faltar la causa desencadenante. Existen las funciones reguladoras de linfocinas y linfocitos. Tolerancia central linfocitos T. Las células T se tolerogenizan en el timo, en donde consiguen madurar solo los linfocitos no autorreactivos. Este proceso se lleva a cabo en dos fases. La selección positiva de aquellos timocitos, los futuros linfocitos cuyo receptor es capaz de reconocer las moléculas propias presentadas por HLA, y selectivamente negativas, que consisten en la eliminación de células T autorreactivas, tales como ha sido la tolerancia central. Ahora, la tolerancia periférica por los linfocitos T. En el timo, el proceso de selección de clones autorreactivos no puede ser exhausto, ya que puede reducir dramáticamente el repertorio de los linfocitos T disponible para responder a los antígenos ajenos, por lo que se mantienen en circulación ciertos clonas capaces de reconocer antígenos propios de los tejidos periféricos. Estos clonas, a pesar de ser autorreactivos, no responden a los antígenos periféricos de cada organismo. La explicación a ello ha tardado tiempo, pero ahora sabemos que en ello pueden intervenir diferentes factores, como la ignorancia clonal, anergia clonal de los linfocitos T, eliminación de clonos autorreactivos y supresión de células T reguladoras. La selección positiva. La selección positiva de las células T se refiere al proceso por el cual estas células inmaduras con el potencial de reconocer autoantígenos, y su proceso es la educación tímica. Los timocitos interactúan con T y las células dendríticas como MHC. Formación del complejo de receptores de las células T, TSR. Los linfocitos que reconocen los complejos de MHC con afinidad baja sobreviven, lo que lleva a la expresión del complejo TCR.
Supervivencia y maduración. Los que salen con éxito maduran en células T, CD4 o CD8 positivos. La selección negativa, llevándose a cabo en el timo donde las células T reconocen al autoantígeno, se destruyen para evitar autoinmunidad, evita atacar a sus propias células y tejidos. De lesión clonal, células T con alta afinidad a autoantígenos que sufren apoptosis. Anergia. Algunas células T autoreactivas no responden a estímulos de antígenos sino los inactivos. Células T reguladoras que son con afinidad moderadas y pueden diferenciarse en células T reguladoras. La muerte o la apoptosis es desencadenada por condiciones fisiológicas o patológicas sin pérdida de niveles de ATP, debido a que el mismo requiere de energía para realizarse. Existen dos vías principales que se pueden llevar a cabo: la inducción positiva o externa por un ligando unido a los receptores específicos de la membrana plasmática, y la inducción negativa o interna que ocurre por pérdida de la actividad supresora de mecanismos intracelulares. La inducción positiva involucra ligandos por una porción intracelular del receptor que transducen al interior una señal. Esa porción intracelular es llamada dominio de muerte. Anergia se conoce como un trastorno del sistema inmune de la selección negativa, cuando el organismo no es capaz de luchar contra un antígeno, y también es utilizado para describir la desaparición de una alergia. El resultado es por la falta de reconocimiento de los agentes infecciosos por los glóbulos blancos de la sangre. Supresión ocurre cuando la actividad del sistema inmunológico se reduce. Esto puede ser una consecuencia de ciertas enfermedades como el VIH, que debilita el sistema inmunológico, o puede ser un efecto secundario de algún tratamiento, como es la quimioterapia, que puede inhibir la actividad del sistema inmune para combatir las células cancerosas. Los receptores de los linfocitos T en zonas con receptor TCR2 con cadenas heterodiméricas alfa y beta, dos dominios, inmunoglobulinas Ig, región variable superior y constante inferior, aminoácidos de lisina y arginina, catiónicos y ayudantes en sangre periférica, con moléculas CD1, CD2 y CD3, TCR1, cadena gamma y delta en zona epitelial y recubrimiento de mucosas. SMAC, receptores TCR y BCR. BCR es el receptor de la célula B con dominio variable y constante, no es capaz de transducir señales. Con moléculas IgA-alfa e Ig-beta, transducen señales de interacción con moléculas R2 y tapa 1. Estructura y función del complejo TCR. La primera señal, el TCR o receptor de la célula T, reconoce un antígeno procesado del MHC o MHC2, mas no realiza una transducción de señal. Se necesitan dos moléculas para que realice la transducción, ya que de no ser así los linfocitos T mueren por apoptosis o entran en un estado de anergia. Después la molécula CD3, que activa por la interacción del TCR con el antígeno procesado. Los correceptores, que cumplen la función de transducir la señal y refuerzan la interacción de las células T. Los CD4 o CD8 y la segunda señal, que permite activar los complementos del linfocito T, o moléculas coestimuladoras de CD28, CD40, CD28 interactúa con CD80 y la familia B7 de la CPA. La CD40L, que interacciona con CD40, que tiene células dendríticas, macrófagos y linfocitos T. Y las moléculas de adhesión, que estabilizan la interacción entre la célula T y la CPA, las integrinas, las caderinas, integrinas y selectinas. Ahora, el complejo BCR. Los linfocitos B pueden activarse dependientes o no de los linfocitos T. Este contiene inmunoglobulinas ancladas en la membrana IgM o IgD. No transducen señales, reciben al antígeno con su figuración nativa, IgA, IgB, transducción de señales, moléculas CD74 y CD74B.
Las moléculas para maximizar la señal son la CR2, CD81, CD19. Las moléculas señalizadoras CD45. Dependientes cuando el linfocito B se activa dependiendo de los T, se considera que la respuesta es más grande. Cadenas variables. Cada una de las cadenas variables consta de dos regiones diferenciadas. La región variable extracelular en el extremo amino terminal, la región constante en el extremo carboxilo. Las regiones variables de cada una de estas cadenas están encargadas de reconocimiento de antigénicos. La región constante de todas las cadenas variables de los receptores de antígenos incluyen una región transmembranal y una región citoplasmática, que es corta. Generalidades de la inflamación. Es una reacción compleja en el tejido vascularizado relacionada con la reparación de tejidos. Es útil para destruir, diluir y localizar un agente patógeno. Elimina células, restos tisulares y necróticos. En el proceso de inflamación y reparación puede haber efectos perjudiciales como fibrosis, cicatrices, obstrucciones intestinales o limitación articular. La inflamación tiene dos fases, aguda y crónica. Es una respuesta biológica compleja en los tejidos del cuerpo contra estímulos nocivos o infecciosos como patógenos, células dañadas o irritantes debido a su inespecificidad. Su origen es de inmunidad innata. Signos cardinales y cambios hemodinámicos. Desde los romanos y griegos descubrieron que la inflamación en escritos por Cornelio Celso, donde identificaba los signos cardinales, Vicoch añadió el quinto. Uno era el tumor, aumento del líquido intersticial al edema. 2. El rubor, enrojecimiento principalmente por vasos dilatados. 3. El calor, aumento de la temperatura por vasos dilatados y aumento del oxígeno. 4. Dolor, por la liberación de sustancias que activan nociceptores como prostaglandinas y la histonía. Pérdida, disminución de las funciones. Los cambios hemodinámicos. 1 es el vasoconstrictor arterial inconstante y breve. 2 el vasodilatación arterial y capilar. 3 aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, hiperemia. 4 aumento de la permeabilidad vascular, salida de exudado provocado por un edema. 5 la salida de los líquidos de los vasos provocado por el aumento de viscosidad en la sangre. 6 disminución de la velocidad de la sangre, acumulación periférica de leucocitos, marginación y pavimentación. 8 células endoteliales que se activan y expresan protección de proteínas de adhesión para los leucocitos. 9 los PMN macrófagos que salen del vaso para hacer diapédesis. La salida del líquido, proteínas y células de la exudación. El exudado es el líquido extracelular con alta concentración de proteínas y restos celulares. Y el transudado son líquidos extracelulares bajos en proteínas. El edema es el exceso de líquido intersticial y la pus es un exudado pirulento rico en leucocitos y células microlabios. El ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado con omega 6 de 20 carbonos con 4 débiles enlaces composición 5, 8, 11 y 14. Forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular y son precursores de los eosinoides, que son 20. La cascada de ácido araquidónico. Una parte muy conocida del proceso de la inflamación es la cascada del ácido araquidónico. Este lípido se encuentra en la membrana celular como parte de su estructura. El ácido araquidónico se libera de la membrana al activarse la enzima fosfolipasa A. Esta enzima se puede activar por muchas situaciones: isquemia, estrés, cambios de pH, daños en la membrana, hormonas alteradas, complejos de antígenos, o sea, los anticuerpos, que son las fosfolipasas. Las fosfolípidos, al liberar el ácido araquidónico, es el sustrato para variar enzimas.
COX-1, 2, 3 y LOX. La COX-1 es la ciclogenasa 1 constitutiva que coloca oxígenos en el ciclo. Coloca oxígenos y puede producir prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. La COX-2 es el oxigenasas inducibles. Hacen lo mismo que la COX-1. Y la LOX es lipoxigenasa, es un oxígeno que entra al ácido araquidónico en carbono 5, en la cola del ácido araquidónico. La COX-1 es un ciclo oxigenasa 1. Esta enzima tiene varias formas que se degradan. 1, 2 y 3. Es una enzima periférica de la membrana que cataliza reacciones de oxigenación y peroxidación. Coloca un oxígeno en la parte cíclica del ácido araquidónico, regula la angiogénesis, la inflamación, que produce una serie de moléculas llamadas prostaglandinas, abreviado PU, con un número P3, 1, 2 y 3. La isoforma 1 es constitutiva, significa que está activa siempre en un rango estrecho y regula funciones en varios órganos como el estómago, el riñón y el cerebro. Y la 2 es inducible, significativa, que en forma no inducida hay muy poco, pero si se activa aumenta mucho su concentración y actividad. Se relaciona con la inflamación. El sitio activo de COX-1 y COX-2 son ligeramente diferentes. Los dos sitios activos son canales hidrofóbicos parecidos en un 60%. La principal diferencia es que hay una isoleucina en posición en 5, 2 y 3 en COX-1 y en COX-2 la posición es 5, 2, 3. Hay una vaina y esto hace que el canal de COX-2 sea más grande y la presencia de pliegues, que haya pliegues laterales y es menos lipofílico. La inflamación aguda y crónica. La aguda dura breves minutos, horas. Hay exudación de fluidos, proteínas plasmáticas, migración de leucocitos y neutrófilos. Y la inflamación crónica dura días o meses. Es un traslape entre fases inflamatorias y reparación. La inflamación continua con la reparación es usualmente en ciclos de activación y desactivación. Hay proliferación de leucocitos, vasos y tejidos conjuntivos que son los macrófagos. La inflamasoma es un complejo multiproteico que regula la inflamación, induce apoptosis. Se activa como receptores tipo TLR. Estos receptores identifican patrones de patógenos específicos que al activarse los receptores se activan caspasas. Las caspasas son proteasas con enzimas que rompen la proteína. Hay muchas formas de caspas que se agrupan en grupos inflamatorios o grupos apoptóticos, inhibidores de caspasas. Se producen como formas inactivas llamadas simógenos, unas caspasas activas a otras caspasas. La isoforma 3 no se sabe mucho, pero se encuentra en el cerebro y se cree que es una forma de COX-2 que regula la percepción del dolor. Los AINES, como por ejemplo el paracetamol, son medicamentos que ayudan a disminuir el dolor, el enrojecimiento, la hinchazón y la fiebre en el cuerpo de una manera que el medicamento es un esteroide. Algunos AINES evitan que se formen coágulos en la sangre, pero algunos efectos secundarios son hemorragias y problemas de estómago, riñón y corazón. Derivados de los ácidos araquidónicos, se liberan los fosfolípidos por la activación de la fosfolipasa celular CIA2 e incrementa la concentración citosólica de calcio, que también activa las enzimas enunciadas. Este tiene una vía de la ciclooxigenasa y en esta vía la primera enzima es la endoperoxidasa de la prostaglandina. Y existen dos formas de las enzimas que son reconocidas por sus iniciales, la COX-1 y la COX-2. La primera se expresa de forma práctica en todas las células
y la COX-2 no aparece de forma constitutiva en las células, pero puede estar inducida por la citosina, que son factores de crecimiento, y las endotoxinas, que es un bloqueo por la administración de corticosteroides. Los derivados del ácido araquidónico. Estos ocurren en la membrana citoplasmática y estos ocurren por cambios físicos, químicos o mecánicos y estimulan la membrana fosfolipídica para liberar el ácido araquidónico. Y esta membrana ocupa de la fosfolipasa para producir este ácido araquidónico. Y después de esto también se ocupan otras dos moléculas para liberar este ácido. Y estas son la ciclooxigenasa, que nos produce las prostaglandinas. Y por otro lado está la lipooxigenasa. La COX-1, que son de las ciclogenasas, derivan de la plaqueta o también ayudan a las prostaglandinas. Y la COX-2, que viene igual de la ciclooxigenasa, promueve la inflamación, el dolor y la fiebre. Las mismas prostaglandinas vienen de la ciclooxigenasa y estas se van a dividir en diferentes categorías. Las PGI2 son un vasodilatador que inhibe la agregación plaquetaria. Y está la prostaglandina F2, que ayuda a los músculos lisos uterinos. Y se van a dividir en diferentes tipos. Para el cerebro, el hipocampo es sensible a las citoquinas. Y las que son señales de estrés o patógeno celular, esto inhibe la producción de las prostaglandinas. En estas células lo que activa el aumento de la temperatura es la sensibilidad al dolor. En el riñón, el estímulo de la síntesis de transportadores osmóticos neurotransportadores se acumulan en la sustancia y dañan a los riñones. Provoca una vasodilatación por la entrada de las prostaglandinas y el calcio altera el citoesqueleto y esto da la forma a las células. Los macrófagos también regulan el movimiento de los diapemas y la actuación. Y las prostaglandinas también activan a las fosfolipasas H, que son glucocorticoides, que inhiben la expresión de los bienes. Los macrófagos regulan el movimiento de la diapedosis y la activación. Provoca vasodilatación por la entrada de calcio. Y los enterocitos en el estómago están protegidos por el moco y el bicarbonato del ácido clorhídrico y las proteasas para la digestión. Clasificación de la hipersensibilidad. La 1 es de forma inmediata, causante de alergias participantes de la inmunoglobulina E, que al unirse a un alérgeno y luego activar una célula cebada, un basófilo o un eosinófilo linfoide Th2, libera una sustancia preformada, lo más importante, que es la histamina. La hipersensibilidad tipo 2 por anticuerpos es la reacción citotóxica contra la membrana de células sanguíneas mediante las IgG e IgM. Es un complejo de AC a Ag y son episodios de mayor riesgo que ponen en peligro la vida. Son procesos medidos por anticuerpos. La hipersensibilidad tipo 3 es el complejo de inmunes que genera por depósitos de complejo un antígeno o un anticuerpo. Están en las inmunoglobulinas B y en la M, que circulan en vasos y tejidos. Estos complejos activan al complemento. Los inmunocomplejos se van precipitando lentamente en periodos de tejido específico, sean vasos o articulaciones, glomérulos o venales. La hipersensibilidad tipo 4 es celular y retardada por contacto. Los antígenos procesados por ACP como células de Langerhans en la piel y en las células ACP presentan a CD4 y a CD8 según el caso. Si activa CD8, esta célula citotóxica destruye las células que presentan el antígenos. Si se activa CD4, está coordinada con otra célula eosinófila, neutrófila o macrófaga
para atacar a las células que presentan al antígeno. Esta reacción tarda en presentarse de 48 a 72 horas y los signos pueden variar desde un edema, un dermatitis, un rechazo de tejido, micordis, esclerosis múltiple y síndrome de Crohn. Las alergias. Las reacciones alérgicas o las reacciones de hipersensibilidad son respuestas inadecuadas del sistema inmune a una sustancia que en condiciones normales es inofensiva. Por lo general las alergias causan estornudos, ojos llorosos, secreción nasal, picor en la piel o erupciones cutáneas. Estas reacciones se relacionan con la histamina, porque la histamina es una amina generada por muchas células que regulan la función gástrica, cardíaca, músculo liso, el sueño, vigilia, neurotransmisores y el apetito. En condiciones normales se libera en grandes cantidades dirigiéndose a los cambios en las células de los vasos. Permite la entrada de calcio, cambia el citoesqueleto y el vaso se dilata. La histamina tiene 4 receptores. H1 que se encuentra en el sistema nervioso central, H2 que se encuentra en el estómago, H3 que predomina en el sistema nervioso, regulan el sueño y el apetito. H4 en la médula ósea que estimula la quimiotaxis. El factor tisular. El factor tisular es una glicoproteína de transmembrana que inicia la vía extrínseca de la cascada de coagulación y actúa como receptor y cofactor enzimático del factor 7. Además, está directamente relacionado con el cáncer. La vía intrínseca de la coagulación se le llama así porque se activa en la vía intrínseca de la sangre. Esta vía es más lenta y tarda más para ser iniciada la activación del factor 12, conocido como factor Angelman, que se activa en contacto con superficies y que se cargan una energía negativa, como el vidrio, el colágeno, las toxinas, el ácido úrico, los cristales de fosfato y las enzimas en el endotelio y células que no se necesitan para el factor externo, aunque no es así. Y la vía extrínseca. Para su iniciación necesita los factores ajenos a la sangre, como el factor tisular, que es una vía muy rápida, y la vía común. La vía común es extrínseca e intrínseca, o sea, se convierten en las dos y convergen en la vía común, que es el factor X. El modelo celular de la coagulación. Esta es la explicación más nueva hacia la coagulación. En este modelo se toma a la coagulación como la interacción de las proteínas plasmáticas con superficies celulares. Presenta 3 fases de iniciación, que es la amplificación, propagación y para este modelo se necesitan 2 tipos celulares. La célula más eficiente para la iniciación de las plaquetas es otra célula que debe tener un factor de iniciación. Usualmente es el factor tisular, que está por debajo del endotelio, y unos linfocitos en su interior también pueden ser activados por las prostaglandinas y el antígeno. En la iniciación se tiene que hacer un complejo del factor 8 con el factor tisular y esta se va activando al factor 10A y 9A. El factor 10A activa las plaquetas y el 9 activa la trombina y hasta aquí se genera para una trombina. La amplificación. Ya generado la trombina, se activa el factor. Se activan en varios factores en las plaquetas. La propagación. En el factor 9 viaja por la fase líquida de la sangre, encontrándose a otras plaquetas, y el factor 9A se une al otro factor y al 9B, que se activa más trombina. Esta es una explicación más fisiológica de la coagulación, ya que compone la vía extrínseca, intrínseca y la común, y no son vías separadas, están todas conectadas. La activación de las plaquetas. La activación de las plaquetas se puede dar por vasopresiones, angiotensina y adrenalina. Un factor activador de la plaqueta, el factor Box, Bilirubin, colágeno, patógenos, ADP y prostaglandinas. Al activarse el cambio del citoesqueleto, cambia la forma de la célula, hace expresar receptores para unirse y mueve las vesículas de los gránulos preformados para liberar factores de coagulación y factores activadores de plaqueta.
también se liberan por enzimas. La activación activa de la fosfolipasa C y fosfolipasa A se liberan al ácido araquidónico de la membrana y del calcio al retículo sarcoplásmico y hacen más sustrato para la enzima COX-1 y COX-2. La plaqueta produce más tromboxanos con la enzima COX. Los tromboxanos es un potente activador de plaquetas. Su vida media es corta, de 5 minutos, y activa a 10 fosfolipasa C. Es eosinoides, socarbonos. Provoca un aumento de calcio intracelular. Las plaquetas, al ser activadas con el factor de crecimiento por fibras, casi empiezan la reparación. Y el receptor P2Y es un receptor de las plaquetas y otras células. Es una proteína G, modula el flujo del calcio, y el clopidogrel inhibe a este receptor, con lo que se le impide la entrada de calcio. El análisis de la coagulación. El TTT es el tiempo de la trombina, que va de los 15 a los 20 segundos. El PTT es el tiempo parcial de la tromboplastina, que mide la vía intrínseca, mide la activación por contacto normal, es de 45 segundos. El PT es el tiempo de protombina, que mide la activación por factor tisular y mide la vía extrínseca normal de 12 a 14 segundos. El tiempo de sangrado baja la sensibilidad y especificidad. No produce hemorragia y es Duque de 1 a 4 minutos y IBY 3 a 11 minutos. INR de la internatiana normalice ratio. Es una forma de estandarizada del tiempo de protombina. Un INR mayor a 5 indica probabilidad de sangrado espontáneo. El INR menor a 0.5 es la probabilidad de formación de un coágulo espontáneo. Los rangos de una persona sana de 0.8 a 1.2 y de una persona con warfarina son de 2.9 a 3. Coágulo falso en la extracción dental. Es llamado coágulo falso en las extracciones dentales o alveolitis dental, que consiste en la rotura o desprendimiento del coágulo de sangre que se forma sobre el hueco o en el espacio que queda después de una extracción, denominado alveolo. Este coágulo es importante ya que ayuda a proteger el hueso y a los demás tejidos. Forma parte de la creación de un nuevo tejido, pero al no formarse o desprenderse, pues deja ese hueco expuesto, lo que puede provocar una infección, y esta complicación es bastante dolorosa, pero suele aparecer entre las 24 y 72 horas luego de realizar la extracción dental. Existen dos tipos de alveolitis: la alveolitis seca, definida como una inflamación del alveolo o el hueco que deja la pieza dental, y la alveolitis húmeda, que el alveolo no está vacío y se puede observar un tejido oscuro y sangrante. Esto se puede formar una supurada a través de una infección del coágulo y del alveolo, que forma sangrado abundante y como consecuencia una reacción a los cuerpos extraños. El tratamiento para la alveolitis dental es no consumir cosas calientes después de una extracción, consumir desinflamantes como lo es el hielo o algún medicamento, y no puede comer cosas sólidas o que puedan raspar ese hueco que deja la extracción, y nada más.